Ahora me complace presentarles una entrevista que le realizara Alexandra Sinilio al doctor Daniel Abu Ghanem, autor del libro Historia de los Judíos de Colón, una gran familia. Bienvenidos ambos a Lejaim, Panamá. Gracias, Andrea, y hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Daniel Abu Ghanem, y vamos a hablar de este libro maravilloso, Historia de los Judíos en Colón, una gran familia. Doctor Abu Ghanem, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Alexandra, por invitarnos. Cuénteme, pues yo estuve en la presentación de su libro, felicidades, de verdad, es una gran obra. Gracias. Y más que un libro, yo creo que como dicen sus hijos, es una enciclopedia, porque lo que empezó como un proyecto familiar terminó siendo la historia de Colón. ¿Cómo quedó el doctor Abu Ghanem haciendo este libro? Bueno, mi amor por Colón obviamente viene porque ahí nací y nunca se ha perdido ese cariño que le tenemos hacia nuestra ciudad. Y nuestro interés era originalmente escribir sobre la historia de mi abuelo, el primer rabino ortodoxo que hubo aquí en Panamá y que quería dejar como un legado familiar para mis hijos, para el resto de la familia Abu Ghanem. Pero al comenzar a investigar me di cuenta de que no había quedado mucho documento escrito de la congregación donde él hizo su práctica como rabino. Y ahí al ir hablando con las personas que vivieron en Colón, que estuvieron dentro de esa comunidad, me di cuenta que no había quedado nada y ya entonces me dije para mí, si alguien no escribe algo sobre lo que vivió esa hermosa comunidad en Colón, en una generación se va a olvidar. Así que ahí comenzó todo el proyecto y comenzamos a escribir, pero no solamente de la congregación, sino que también de la ciudad de Colón, que es una ciudad joven, relativamente joven, 171 años, pero con una historia rica y donde hubo muchas migraciones de muchas etnias, y una de esas fueron los judíos y cómo se fueron estableciendo en la ciudad de Colón. Pero obviamente relatamos datos de la fundación de la ciudad de Colón, luego de su periodo de la construcción del ferrocarril, que es toda una epopeya, esa historia, las altas y bajas, y ya después con la construcción del canal francés, y finalmente con la construcción del canal de Panamá. Y eso fue lo que trajo a migraciones de muchos países, de todas partes del mundo, y entre esos la comunidad a la que me refiero, que es Agudat Ahim, que se funda ya en 1925. Que era una comunidad importante, pero además había varias comunidades, había varias congregaciones religiosas judías en Colón, y es una historia que tal vez muchos desconocíamos. Correcto, sí. Asimismo, como vinieron las migraciones, asimismo fueron estableciéndose estas comunidades. La primera comunidad que se funda es la Kaal Kadosh Jan Jacob, que es la voz sagrada de Jacob, que se establece en 1890, pero ya desde 1889 ellos abren un cementerio, separan un lote en Mount Hope, Monte Esperanza, porque inicialmente las congregaciones, cuando llegaron a Panamá, su intención, su motivación era enterrar a esos difuntos con un ritual religioso judío. Y así se funda esa comunidad, que tiene el mérito de haber fundado la primera sinagoga en la República de Panamá en 1913. Como edificio, como edificio, sí, de porque sinagoga. Los judíos pueden rezar perfectamente en un local, en una casa, en un salón, pero una sinagoga como tal se establece en 1913. Y esa es una migración de judíos hispano-holandeses que estaban en las islas del Caribe y que llegan a Colón, sobre todo en ese periodo de la construcción del canal francés. Vienen de las islas muchas de esas familias, algunas fueron a Colón y otras acá a Panamá, que son los de Colcherí, los que fundan Colcherí. Así mismo, que es la congregación hermana. Ya después, con la migración para la construcción del canal, ahí es donde viene el grupo de judíos sefaraditas, que vienen de todo lo que es el norte de África y Medio Oriente, o sea, lo que era Marruecos, Argelia, Egipto, y ya después Palestina, antigua Palestina, Siria, Irán, Irak, todos esos países, Chipre, Grecia, llegaron entonces a Colón. Y fueron familias que fueron llegando y así mismo fueron trayendo una a otra. Ahí el señor Elías Sakai es el presidente fundador
habiendo una masa crítica ya para inicios de 1920 de un grupo importante de familias, tal vez unas 40 o 50 familias sefaraditas establecidas, entonces le dan la autoridad para ir a buscar a un rabino, y así es como él viaja hasta Tiberíades, llega hasta la Junta de Rabinos, al Tribunal de Rabinos de una ciudad muy religiosa, y le recomiendan a mi abuelo, que tenía las características que ellos estaban buscando, un rabino que pudiera ser matarife, o sea, shohet, y mujer, o sea, que hiciera circuncisiones. Y así es como llega entonces el primero de los Abuganem, que es mi abuelo, y ya las siguientes generaciones. Fue una comunidad muy importante. Y además plenamente integrada con la comunidad de Colón, porque tal vez lo bonito y lo que he rescatado de leer el libro, no lo he terminado de leer, pero lo estoy avanzando bastante, era que no solamente había una buena integración entre las tres comunidades judías que había en Colón, sino que estaba plenamente integrada al día a día de la comunidad colonense, como es hoy en día aquí en Panamá también, ¿no? Sí, las tres comunidades bien integradas, pero asimismo integradas a la comunidad colonense. Muchos fueron miembros, fueron presidentes del Club de Leones, del Club Activo 2030, las damas Huizo, judías, hacían unos té donde participaba mucha gente y se dedicaban sobre todo a dar ayuda, apoyo a asilos, al asilo Santa Luisa, al Amador Guerrero. Frecuentemente llevaban donaciones de sábanas, de útiles, en fin. Estaban bien integradas con la comunidad. Y obviamente... el comercio también, ¿no? Sí, todo el comercio al pormenor de todo lo que era la avenida central, la avenida Bolívar y avenida del Frente, estaba en manos de judíos. Así que su participación dentro de la Cámara de Comercio, de otras agrupaciones, se hizo sentir. ¿Y en qué momento la comunidad judía decide trasladarse a Panamá? Porque hoy en día no hay, o sea, no hay una congregación, están los cementerios obviamente, pero ¿en qué momento se hace ese cierre? Ya a partir de los años, después del año 60, 70, que comienza la decadencia de, tristemente, la ciudad de Colón, por los problemas sociales, habitacionales. Colón no podía crecer, Colón, recordemos, es una isla unida a un terraplén donde esos terrenos pertenecían a la zona del canal. Así que ahí no se podía construir, no se podía invertir. No se podía crecer. No se podía crecer. El problema habitacional, social, se fue haciendo más serio. Otra situación fue que los padres querían que sus hijos estudiaran en escuelas judías y ya comenzaban a aparecer las escuelas judías aquí en la ciudad de Panamá. Así que poco a poco fueron migrando todas esas lindas familias que crecimos como una grande a la ciudad de Panamá. El doctor Abuganem es un doctor muy reconocido, muy ocupado. Yo admiro que haya podido tener el tiempo para escribir este libro, que como les digo, es un libro que todos debemos leer porque habla de la historia de nuestro país. Doctor, una reflexión final invitando a nuestros televidentes a leer el libro, por qué es importante leerlo y además, ¿dónde lo consiguen? Mira, Colón tiene la particularidad de que siempre fue una ciudad multiétnica. Y yo creo que conocer parte de esta historia de la presencia judía en Colón va a enriquecer mucho esa historia a la cual todos los colonenses nos interesa. Así que los invito, espero que les agrade, estoy seguro que sí. Así que ahí está, a la orden, y lo hicimos con mucho cariño. Es un legado que dejamos no solamente a nuestra familia, a nuestra comunidad, sino también a la ciudad de Colón. Y para conseguir el libro, doctor, ¿a dónde se puede llamar? En mi clínica. Ahí van a aparecer los teléfonos donde pueden llamar y pueden solicitarlo, con mucho gusto. Les invito a que lo lean, Historias de los Judíos de Colón, una gran familia del doctor Daniel Abuganem. Gracias, doctor Abuganem, por estar con nosotros aquí. Seguimos contigo, Andrea.